Más allá de los lenguajes, por Jacobo Greenberg Silverbaum. Capítulo 6. 1. Aún lo que yo creía ver, no veía. Aún eso. 2. Hay muchas, pero ninguna elección. 3. Para quitar de afuera se destruye adentro, por ello se comen esmeraldas. 4. Ni aun los más íntimos pensamientos están ocultos, son los que todos poseemos. 5. Los gestos son un engaño para el pensamiento, compiten con él. Aún cierta risa lo es. 6. La verdadera obra de arte es la que nunca se termina. 7. La orquesta fue el resultado de un intercambio entre creación total y recepción del mensaje. 8. Debo aceptar que fue delicioso, pero lento. Regresemos pues al segundo lenguaje. Sin embargo, ¿lo ven? Esto último fue tercer lenguaje también. Por supuesto que dentro de este contexto, el último lenguaje es el de la ciencia. El problema es cuando se parte de ahí. Siempre se retorna. 9. Hay muchas formas de aprender porque cada una abarca más que las otras. Eso es lo que se dijo en el aparente tercer lenguaje en casa de Atir, y me parece sospechoso de serlo. Se los dije y me remataron con la frase de que era mi sospecha. Me parece que 3 veces repetí: es mi sospecha, por supuesto, pero me parece sospechoso. Al final entendieron que era algo de suma gravedad, y yo callé asustado. No les dije que lo de mi sospecha era rollo mío, pero que su remate era rollo suyo. Pura paranoia en segundo lenguaje. 10. Atir estaba magnífica, pero a tal grado mujer. Cierta risa también es un aviso de que se habla en tercer lenguaje. Siempre es un reto y con ella se manifiesta, en segundo lenguaje, el deseo de aprender. Con esto se establece un acuerdo, quizá el único aceptable, aunque no es verdad, es solo miedo. 11. El tercer lenguaje es la vida, mientras que el segundo es un análisis. 12. El primer lenguaje se confunde con el tercero. Ambos son el mundo. 13. La naturaleza, a diferencia del hombre, no habla primero o segundo lenguaje, pero puede ser escuchada en ambos. 14. Fuimos al mar, Yvette y yo. 4 horas fueron 10 minutos, y por primera vez me atreví a decir que lo único que había aceptado del mundo era el pensar. Después todo fue delicioso. Me olvidé de mi nombre y solo le veía los ojos y olía su cuerpo. Lo de los fundamentales se comprobó en el cielo. Ella lo veía rosa y yo entendí que era como la forma universal de Det, o como la velocidad de la luz. Esta última permanece constante independientemente de la velocidad de la fuente lumínica. Penetra y viaja en un espacio que no la afecta. Su velocidad es la misma y por ello constituye una fundamental. Por supuesto que en el cerebro de quien lo conceptúe así. Desde un avión, la Tierra se nos ofreció plena y planetaria de verdor, vida y nubes. En un momento me pareció que mi modo de percibir un espacio gigantesco introduce un nuevo elemento de interacción. Todo activa mi cerebro y por ello se conecta e interactúa a través de él.
La velocidad o el tiempo no cuentan. En otras palabras, veo una montaña y simultáneamente la luna. Algo en el espacio viaja entre esos dos lugares a velocidad infinita. Yo. 15. También conocimos un mundo de ideas que me aclaró el propio. Discutimos con él, un francés, la evolución de la filosofía. De un pensador a otro sucede una detección de un problema moral. Alguien avanza hasta que introduce un rollo conceptual y el siguiente cerebro lo descubre y vuelve a comenzar desde ahí. Las contradicciones a ese nivel son de tal sutileza que solo alguien muy honesto las detecta. Durante la plática ocurrió varias veces. Se trataba de la diferencia entre mundo perceptual y mundo conceptual. Perceptos versus conceptos. Para mí no había diferencia de esencia, es decir, es el mismo proceso lógico a dos niveles de inclusión o expansión. Lo dije, pero introduje la palabra cuantitativo. En verdad que en ocasiones vislumbro mi falsedad. Primero digo que nada es comparable y después hablo de diferencias cuantitativas. Es una vergüenza. Mi interlocutor me lo hizo ver y eso me planteó el problema de validar el mundo conceptual. El mundo sensorial es el producto de lo biológico, como especies en continua interacción con sus procesos más elementales. Por ello es difícilmente alterable y sobre todo discutible. El mundo conceptual, en cambio, se aparta de tal aprendizaje y por ello puede llevarnos a la falsedad. Yo pensé que era lógico, pero algo en mi interior me puso alerta. Había algo que no encajaba y era el considerar como validor absoluto al mundo sensorial. Es verdad que nuestros pensamientos nos llevan a universos infinitos en número y características, pero también lo es que de esos universos se detectan las fundamentales. Estas últimas son tan válidas como el aprendizaje de lo sensorial. También lo opuesto es cierto, es decir, ninguna de las dos tiene verdad, ni el mundo sensorial ni el conceptual. Sucede que estamos inmersos dentro de una sopa energética de la que extraemos experiencias sensibles y después olvidamos su procedencia. Así, la luz o el sonido nos parecen datos cuando en realidad son invenciones. Para mí, ese es el verdadero problema. 16. Esto último me encantaría desarrollarlo en extenso. De la misma manera en que de todo un universo es posible extraer una forma común y fundamental o una constante inalterable, también lo es de la experiencia. Así, independientemente de la sensación cualitativamente diferente que se crea en nosotros al ponernos en contacto con el universo sensible o conceptual, luz, sonido, calor, tristeza, gozo, etc., algo común persiste, y esto es la experiencia subjetiva. La pregunta entonces no es si podemos estar en contacto con la realidad, sino más bien cómo la creamos. Con respecto a esta creación, podemos postular los siguientes axiomas. A. Cada cerebro transforma en un tipo energético común, actividad neuronal, todo lo que le rodea, incluyéndose a sí mismo. B. La transformación es restringida en el sentido selectivo. Existen cambios energéticos externos que no son transformados. C. Dependiendo del canal sensorial activado y de los procesos a los que es sometida tal activación, son construidas diferentes organizaciones energéticas espaciotemporales. D. Cada una de ellas da lugar a diferentes cualidades de la experiencia. Así, la sensación de luz se diferencia de la de sonido o de cualquier otra por las particulares configuraciones de actividad neuronal
que ocurren en el espacio intracerebral. E. No solo la configuración energética, sino su posición espacial y sus características tetradimensionales explican por qué similares activaciones neuronales dan lugar a diferentes cualidades de la experiencia. F. La experiencia sensorial pura, sin autorreflexión, requiere un número finito de interacciones neuronales asociado a las cuales hay un tiempo. G. El tiempo mínimo necesario para que ocurra es el presente. H. Durante el presente todo ocurre de manera simultánea, siendo el devenir un conjunto entrelazado de presentes. Esto explica el movimiento, la solidez y demás características de los objetos. I. Durante el presente, los movimientos moleculares y subatómicos ocurren en tan grande número que los integramos en un todo interactuante el cual percibimos. J. Así, una roca es un volumen sólido, no porque lo sea en realidad, sino por nuestra duración del presente. K. La selectividad sensorial da lugar a ilusiones. La más común es la percepción de espacio. Puesto que somos incapaces de ver todos los patrones energéticos que se dan entre nosotros y los objetos, nos sentimos separados de los mismos. Si no fuésemos selectivos, lo que nos rodea sería percibido en forma tan sólida como nosotros mismos. L. La separación sujeto-objeto depende de un proceso neuronal aprendido, el mismo que produce la ilusión de externo-interno. M. Los objetos interactúan a través de nuestro cerebro, por tanto, forman parte del mismo. N. Todos los cerebros con los que interactuamos están unidos en una red semejante a la neuronal. La existencia de un cerebro cuyos elementos sean los objetos y otros cerebros tiene la misma posibilidad y realidad que un cerebro cuyos elementos sean neuronas. O. Un cerebro con la suficiente sensibilidad como para internalizar a otros se convierte en parte primigenia del cerebro cuyos elementos son otros cerebros. P. La autorreflexión es un proceso de inclusión en el cual una configuración energética neuronal es manejada en su totalidad como elemento de análisis.